Hola, muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 12 de mayo de 2020. En esta clase vamos a platicar de manera amplia sobre Aristóteles y sobre la ética de Aristóteles. Pero antes de iniciar con ese tema, vamos a dejar un poquito más en claro los conceptos que ya trabajábamos en la clase anterior y relacionados con la pregunta que se hizo a través de la plataforma de Google Classroom. Para empezar, la ética y la moral sí son cosas distintas. Ojo, para que quede claro a todos los que contestaron a través de la plataforma, sí son cosas distintas. Un pequeño aviso parroquial al respecto. Es necesario que ustedes contesten donde dice contesta la pregunta y no que lo envíen como mensaje privado. Ojo, a veces ustedes hacen un comentario privado en la publicación de la pregunta y no deben de hacerlo así. Deben de contestar directamente donde dice contesta la pregunta, porque solo así queda registrado y solamente así lo puedo calificar a través de la plataforma. Bien. Son cosas distintas. Ética y moral son cosas distintas. La ética es una rama de la filosofía que va a estudiar la moral y el concepto del bien y el mal. En tanto que la moral es un conjunto de reglas construidas sobre el bien y el mal que tenemos como sociedad. Varía dependiendo a la sociedad en la que nosotros nos encontramos, pues variará el concepto de lo que es el bien y de lo que es el mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ojo con algo que sí me interesa que quede claro para efectos de la clase. Esta materia se va a enfocar en hablar de la ética y vamos a hablar de muchos autores sobre la ética, sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, el bien y el mal. El objetivo de la materia es que ustedes forjen de alguna manera su propia ética, y por esa razón sí me parece primordial que quede muy claro, pero muy claro, que si bien en todas las materias que ustedes tienen conmigo hay ciertas limitaciones y ciertas pues obligaciones que se tienen que cumplir, en esta particularmente, pues sus acciones deben de buscar ser éticas. De manera especial, si en esta materia se les pide que no se copie a través de las plataformas, que no se copie de internet o una situación así, pues eso es lo que desde esta parte, que somos los profesores, se les está pidiendo, y es lo que ustedes quizá deberían de considerar como correcto. ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto es copiar un trabajo, un examen? Y bueno, obviamente también tiene que ver con las consecuencias, ¿no? Justamente por eso vamos a retomar un poquito ese ejemplo más adelante en la clase, para que ustedes puedan ver qué tan correcta o qué tan incorrecta es la acción. Pero retomando el hilo de la clase. Desde un punto de vista filosófico, existen dos tipos de ética: la ética teleológica y la ética deontológica. ¿Qué significan estas dos expresiones? La ética
teleológica atiende a la finalidad de las acciones humanas. Es decir, la ética estudia las acciones humanas, pero cuando lo hace teleológicamente, atendemos a la finalidad. ¿Cuál es el fin de esta acción? Y podemos calificar si es buena o es mala atendiendo a la finalidad. Y la deontológica, que es independiente de la finalidad que podamos nosotros tener, debemos de juzgar si la acción es buena o mala en sí misma. A lo largo del curso veremos posturas teleológicas y posturas deontológicas. Hoy vamos a hablar de la postura teleológica por antonomasia, que es la postura de Aristóteles. Como recordarán del curso pasado, que estuvimos hablando de Aristóteles, el padre de la ética, el padre de la lógica, que también un poco de la ética, pero... y estuvimos hablando con él de las formas de gobierno, sí, pero aquí nos vamos a enfocar a una cuestión específica ya de su pensamiento, que es la ética. La ética, ojo, junto con la moral van a estudiar el bien y el mal. Estos conceptos están íntimamente ligados a nuestra clase, el bien y el mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por supuesto, las acciones humanas, lo que las personas hacemos. Ojo, cuando hablo de acciones humanas, también me refiero a las omisiones, lo que no hacemos y lo que dejamos de hacer. Pero ojo, las omisiones son conscientes. En muchas ocasiones son conscientes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de acciones humanas. No pensamos que nada más es un hacer, sino también es cuando no hago, ¿sí? Cuando es una acción por omisión. Bien. Aristóteles tiene una postura teleológica de la ética. Es decir, las acciones humanas tienen como finalidad principal el bien y la felicidad. Ya entramos ahorita en conceptos filosóficos muy interesantes que quizá podría yo preguntarles a través de la plataforma, y quizá lo haga. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Etcétera. Pero pensemos en este momento que Aristóteles habla de un concepto de felicidad. Dice, las acciones humanas van a ser correctas o incorrectas en función de que me generen felicidad. Es decir, que yo voy a juzgar cómo son de correctas o incorrectas esas acciones en función de la felicidad que me genere. Sí, seguramente ya está surgiendo por ahí entre ustedes la pregunta, bueno, ¿y si hago algo malo y con eso obtengo felicidad, entonces eso se convierte en algo bueno? Pues Aristóteles tiene una solución para ello. A ver, ¿y si yo copio en el examen y obtengo pues, la felicidad de entregar el examen copiado? ¿Obtendré ahí una felicidad? ¿Sí o no? Quiero pensar que están diciendo que sí. Y pues claro, obtendré la felicidad de que ya entregué el examen. Y que si el profesor no se da cuenta, pues entonces habré pasado la materia sin haber estudiado. Pero, dice Aristóteles, pero siempre habrá una consecuencia. El universo, el
mundo pondrá las cosas en su lugar. Puede ser que el profesor se da cuenta y te reprueba. Digo, en el caso de esta clase, algunos de ustedes pues ya se dieron cuenta que sí me doy cuenta cuando copiaron de internet. Pero vamos a suponer que su profesor no sabe usar internet. Y bueno, ustedes copiaron, le entregaron el examen, pasaron la materia. Muy bien. O lograron disimular muy bien esa copia y el profesor no se da cuenta. Bueno, pero siempre habrá una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque quizá ustedes terminan la prepa, obtienen su certificado y quieren entrar a la universidad. Y en el examen de admisión a la universidad, tómenla, les preguntan de la materia de Filosofía 2, les preguntan sobre Aristóteles, les preguntan sobre todo lo que vemos en esta clase y ustedes pues copiaron de internet y no estudiaron para eso. Y la consecuencia, pues no entran a la universidad. O entran finalmente a la universidad y en la universidad les toca otro maestro que les habla de filosofía y les toca el mismo tema y ustedes como no tenían la base de la prepa, bueno, pues quizá en la universidad se les complica. Y entonces esa felicidad que ustedes ganaron en ese momento la pierden gracias a esa consecuencia que pone el universo. Vamos, Aristóteles piensa que el universo va a poner en sintonía las cosas. Ahora, dice Aristóteles, las acciones son buenas en función de que la persona, yo, tenga felicidad como consecuencia de la realización de esas acciones. Es la persona, somos nosotros los que determinamos si es bueno o es malo en función de la felicidad que obtenemos, del grado de felicidad que obtenemos. Entonces, una pregunta que probablemente haré más adelante en el curso es correcto bajarle la novia a un compañero? Desde el punto de vista aristotélico, bueno, si esa acción me va a producir felicidad, pues claro que sí. Claro que habrá sus consecuencias y el universo lo pondrá todo en su lugar. Pero habrá una consecuencia que es la felicidad y bueno, yo tengo que atender a si voy a obtener felicidad o no a la hora de tomar la decisión. Esto también tiene mucho que ver con el concepto que Sócrates tenía sobre el bien y el mal, porque Sócrates decía que cuando una persona sabe distinguir entre bien y mal, ya en ese momento ya puede obtener esa felicidad. Pero, dice Aristóteles, no es así. La virtud, según Aristóteles, consiste en practicar diariamente, consuetudinariamente, lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, determinar claramente lo que es bueno y lo que es malo, y obviamente seguir el camino hacia lo bueno, para obtener así la felicidad de manera duradera, porque de esa forma el universo siempre pondrá las cosas en su lugar y aunque se cometa una injusticia en mi contra, pues yo voy a seguir teniendo esa felicidad. Ahora, una pregunta que quisiera dejar de manera pues general para ustedes en sus casas, ahorita que seguramente están con un café. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué momento soy feliz? ¿En qué momento una persona puede decir que es feliz? Porque a veces pareciera que somos felices, obtenemos algún tipo de felicidad, ¿sí?
Pero hay una frase por ahí que dice, la felicidad no es completa. Cuando nosotros en la materia de sociales hablemos de necesidades y hablemos de satisfacción de necesidades, lo veremos desde un punto de vista económico. Pero aquí pensémoslo en un punto de vista más amplio. ¿Cuándo obtengo la felicidad? ¿En qué acción obtengo más felicidad? Felicidad entre comillas. ¿En donar dinero a los pobres o en comprarme un Xbox? O en el caso de las chicas, comprarse un labial, un par de revistas. ¿En qué obtengo más felicidad? Sobre todo porque la lógica de la química cerebral, en el caso tanto de los hombres como de las mujeres, es muy distinta. Y quizá los hombres tenemos unos estímulos de felicidad y las mujeres tengan otros estímulos de felicidad. Ahora, ¿existen drogas que nos permitan obtener esa sensación cerebral de felicidad? Y la respuesta es sí, claro que las hay. Las drogas como la marihuana producen una sensación de felicidad, de euforia. La metanfetamina, etcétera. No voy a ahondar en cuáles son y qué efectos tienen cada una de las drogas, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya las conocen y los que no las conocen no tienen necesidad de conocerlas ahorita y no las van a conocer por mí, pero centrémonos en una, particularmente que es la más conocida, que es la marihuana. ¿La marihuana produce felicidad? Pregunta para ustedes. ¿Creen que produzca felicidad? Y si ustedes me dicen que sí, tendrán cierto grado de razón. Y si me dicen que no, también tendrán cierto grado de razón. La marihuana produce una sensación de felicidad en el cerebro, que no es felicidad en el sentido aristotélico. Ojo. Por lo tanto, el consumo de la droga, conocida coloquialmente como la marihuana, el cannabis, no sería un acto bueno, según el criterio de Aristóteles, porque no produce una felicidad de manera específica y de manera concreta, sino que es más bien algo que modifica la química cerebral para hacerte sentir de esa forma. Sin embargo, si lo que yo quiero es obtener únicamente esa sensación, pues según el criterio de Aristóteles, pues sí es bueno consumir marihuana. Ahora, no voy a entrar al debate de si es correcto o incorrecto el consumo de las drogas, porque eso quizá ustedes deberían determinarlo, pero sí debe quedarnos muy en claro que el criterio de Aristóteles a veces puede llegar a resultar contradictorio, porque dice, el universo va a poner las cosas en su lugar. Sí, quizá. Y quizá por el consumo de la marihuana haya efectos en la salud. Claro que habrá efectos en la salud, pero aún así, eso no le va a quitar a la persona la sensación de felicidad que tuvo en ese momento y en ese lugar al momento en que consumió la droga. ¿Vamos? Como se dice coloquialmente, a palo dado, ni Dios lo quita.
esta es una de las grandes críticas que tenemos que hacer a Aristóteles y al principio de la ética aristotélica, pero tenemos que comenzar por aquí, porque es la base de lo que veremos en las siguientes clases sobre Santo Tomás, sobre Dante Alighieri y toda la moral cristiana y la ética que se construye al respecto de esto. Sí, lamentablemente, para los que lo estén pensando, sí vamos a hablar un poco de religión, pero ojo, vamos a hablar de cuestiones religiosas en función de la ética. Y siempre con el debido respeto a todas las creencias que ustedes tengan, que son completamente respetables, y que para efectos de esta clase no vamos a hacer ni una apología ni una crítica a las prácticas religiosas, sino nos vamos a centrar en las cuestiones éticas. Ya será en un curso posterior donde probablemente hagamos alguna crítica en la materia de sociales 1, pero ya será un poco más adelante. Bien, la ética y la moral cambian conforme cambia la sociedad y actualmente nosotros podemos ver que algunos patrones éticos pues ya no nos están aplicando o ya pareciera que no los estamos aplicando en nuestra vida diaria. Ojo, a lo largo de este curso, como ustedes se habrán dado cuenta en el temario, pues vamos a tocar a varios autores, algunos de ellos que consideran que el ser humano es bueno o que el ser humano es malo. Esa es otra de las preguntas centrales del curso. Pero quédenos muy claro que Aristóteles piensa que es la felicidad humana la que va a hacer el cambio entre lo bueno y lo malo. Si algo me hace feliz, es bueno. Si algo no me hace feliz, entonces no es bueno. Ya veremos la crítica. Ya veremos la crítica a esto. Ojo, ahorita solo es la exposición de la ética aristotélica, pero no de la crítica, porque ese es otro tema en este curso. Cuando hablemos de Kant, veremos el otro discurso, el discurso deontológico, en el cual pues las cosas no son como se aparentan en esta primera parte. Vamos, donde podríamos decir, no, las acciones no se juzgan por la finalidad que vaya yo a obtener. Pero eso ya lo veremos más adelante. Voy a dejar a través de Classroom una serie de actividades. También ya indiqué ahí el reporte de lectura que se tiene que hacer sobre, precisamente sobre Aristóteles, sobre la ética Nicómaco. Ya están ahí las especificaciones, algo que sí tiene que seguir quedando claro para todos. La cláusula de no plagio sigue vigente. La advertencia del diablo sigue vigente para todos. Eso es algo, es una de mis políticas de clase que ustedes habrán notado. Y si no lo han notado, bueno, pues se los aviso de último minuto para todos, para el que no esté enterado. Advertencia del diablo. Trabajo o tarea que se encuentre copiado de internet, incluso preguntas en el Classroom que estén copiadas de internet, las respuestas, o de alguna otra fuente, se va a tener por no presentado. Y si es un examen, se anula. Así de simple. Al primer signo de plagio, yo anulo el trabajo, porque lo tienen que hacer ustedes. Y precisamente por eso es advertencia del diablo. Si lo hacen, se les aparece el diablo. Entonces, no lo hagan. ¿Pueden consultar otras fuentes? Claro que sí. ¿Pueden investigar en internet más de lo que ya se dijo aquí en la clase? Por supuesto que sí, es lo deseable. Pero no plagien. Escriban ustedes. Escríbanlo con sus propias palabras. Vamos, ustedes están
leyendo a Aristóteles y hay cosas que no entienden, bueno, pueden preguntarme, pueden enviar alguna pregunta a través tanto de Classroom como de Facebook o incluso en YouTube o a mi correo. Pueden buscar la información. Claro que lo pueden hacer. Pueden citar a otros autores, lo pueden hacer. Lo que está prohibido es que copien y peguen todo el trabajo. Eso es lo que está prohibido. Y más que citen sin indicar la fuente. Por favor, no lo hagan si no quieren despertar al diablo. Bien, que tengan ustedes un excelente día y espero sus trabajos a través de la plataforma. Cualquier duda, seguimos en contacto. Muchas gracias.